Aquí el nacionalismo casi siempre ha estado ligado, vinculado a posiciones de izquierda. Por lo tanto, esto me eximo de explicar porque es comprensible. El nacionalismo siempre ha sido una fuerza antioligárquica pro los intereses de las mayorías de la nación boliviana. Pero también existe un nacionalismo de derecha, como ha sido el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, y ahora son los nacionalismos en muchos países africanos y asiáticos. Si ustedes por casualidad le echan una revisada, un vistazo a las noticias del día, van a ver ustedes que el nacionalismo hindú de derecha, partidario fanático de la libre empresa y del capitalismo, ha triunfado en la India con consignas muy similares a las consignas del nacionalismo de izquierda en el área andina y en Bolivia. O sea, muy similares a las de aquí. Son las consignas: por fin nos libramos de la dominación capitalista y, a pesar de que son capitalistas, y colonial de Gran Bretaña, Francia y Portugal, las tres potencias que colonizaron la India. Por fin nosotros podemos ser nosotros mismos, sin estar supeditados cultural, política y económicamente a una potencia colonial. Podemos ser nosotros mismos, aunque eso, si uno escarba cuidadosamente qué significa ser nosotros mismos, vemos que la India se dedica a la producción de una industria pesada, igual que en el resto del mundo, a una agricultura intensiva, siguiendo métodos occidentales de abonos, prácticas rurales, agrícolas, etc., igual que en el resto del mundo. Pero, y con esto termino este breve capítulo sobre identidad y esencia, esto, el tener una identidad colectiva, aunque sea igual que en el resto del mundo, es algo que tranquiliza la mente y alegra el corazón colectivo. El tener esa idea, somos únicos en el mundo, nos hemos librado por nuestra lucha de la opresión colonial y ahora estamos construyendo la identidad propia, la esencia de la nación. Todas las naciones dicen más o menos lo mismo. Y si uno escarba, es decir, investiga un poco qué es esa esencia, uno nota que es lo normal en todo el mundo: libertad con respecto a la opresión extranjera y prosperidad económica en el interior. Es decir, estimado público, la identidad, o sea, el núcleo de lo más genuino y propio, se muestra en el aspecto colectivo, que es muy similar en todas partes. El mérito de Tamayo, con esto concluyo, reside, estimado público, es en haberlo escrito por primera vez en la historia boliviana. Si nosotros comparamos, como hemos hecho en la sesión anterior, Tamayo contra su contrincante intelectual más importante, que fue Alcides Arguedas, nosotros notamos que la gran obra de Alcides Arguedas, Pueblo Enfermo, no contiene esos elementos identificatorios, esas loas a la esencia de la nación y esas palabras siempre altisonantes sobre el destino maravilloso de la patria. Y por ello es que Arguedas va siempre a ser considerado inferior a Franz Tamayo.
va a ser considerado como un pensador de segunda clase en comparación con Tamayo, porque él no ha usado estos conceptos y no los ha usado en forma positiva, que son los que alegran el corazón de la gente. A nadie le gusta que le digan: somos un pueblo enfermo porque consumimos demasiado alcohol. Somos un pueblo enfermo porque usamos el alcohol como lubricante social para mejorar la sociabilidad, el contacto entre nosotros, porque somos tímidos, retraídos y cerrados sobre nosotros mismos. A nadie les gusta eso. A la gente le gusta que le digan cosas positivas. Entonces, cuando Tamayo habla el alma gloriosa de nuestra raza, el genio de nuestra historia, la persistencia del pueblo aymara, 500 años de ocupación tanto incaica como española y republicana, eso, estimado público, levanta el ánimo, es decir, enaltece los corazones de la gente, aunque no diga mucho en el contenido específico, aunque lo que él diga sea lo normal en todas partes del mundo. Es lo que espera escuchar el lector o la lectora habitual de estos libros. Y por lo tanto, para la historia de las ciencias sociales bolivianas, Tamayo siempre va a ser considerado como un espíritu superior, más patriótico, más importante que Arguedas y los detractores de la esencia boliviana. Una consulta, doctor. Por favor, todas las que ustedes sí. Sí, bueno, explicaba de que Tamayo enaltece, digamos, hace énfasis que es la colectividad, el espíritu colectivo, la colectividad, pero también se oponía a la vez a la reforma educativa de Bello. Sí. Entonces, eso no es contradictorio, porque cómo puedes enaltecer, digamos, lo que es la identidad indígena colectiva, pero a la vez decir que los indígenas entonces no pueden acceder a la educación y quizás superarse, ¿no? Porque Franz Tamayo no era indígena. Entonces, ¿cómo se explica eso? Sí. Es bien contradictorio. Muchas gracias por su pregunta, muy importante. Iremos por partes. Primero, lo más elemental y fácil es describir algo de la personalidad de Tamayo. Tamayo era lo que se llama un mestizo clásico. El padre, Isaac Tamayo, era descendiente de conocidas familias de origen español. Isaac Tamayo, el padre, era banquero, miembro de la absoluta élite, propietario de tierras en el altiplano y en los yungas. Y la madre de Tamayo era una indígena. O sea, él realmente era un mestizo. Pero él tenía una relación muy complicada con su propio origen, lo cual es lo normal entre un chico muy inteligente, pero que se ve, por ejemplo, acosado, como se dice hoy, por los compañeros del colegio. Por eso es que el padre de Tamayo lo sacó muy tempranamente de una escuela normal y le puso profesores particulares, porque se notó inmediatamente que él era acosado, es decir, discriminado. Y esa gente que es discriminada y que al mismo tiempo es inteligente por naturaleza como Tamayo, es gente que reflexiona. Y esa reflexión, en el caso de Tamayo, luego se puede volcar, se puede depositar en un gran libro, en una gran obra. No vamos a tratar aquí la poesía de Tamayo. Según muchos autores, es el máximo poeta que ha dado la nación boliviana, pero debemos referirnos, contestando la pregunta aquí del compañero, a la vida existencial de Tamayo, porque eso explica muchas de las
contradicciones que él tuvo. Usted ha notado esa contradicción que desde el primer instante se le imputó entre la defensa de las poblaciones indígenas de Bolivia y del consejo, al mismo tiempo simultáneo de Tamayo, que los indígenas no deberían asistir a las escuelas porque perderían su identidad, que es lo que hemos visto en la sesión anterior. En varios puntos, estimado público, Tamayo dice claramente: la escuela moderna convertirá a los indios bolivianos en meros electores, es decir, en electores habituales, en gente como es el resto de los bolivianos urbanos, tramposos, flojos, etc. El propio Tamayo dice eso. La escuela pervertirá al indígena y por lo tanto los indígenas no deberían asistir a la escuela. Tiene usted razón, ahí hay una clarísima contradicción. Tamayo, por un lado, enaltece las cualidades de los indígenas y por otro no quiere que vayan a la escuela. Es decir, no quieren que ingresen al mundo moderno, no quieren que se desarrollen. Eso se le ha criticado desde el primer momento, estimado oyente, y Tamayo nunca ha contestado. Lo más cercano a una respuesta que ha podido dar Tamayo a esas contradicciones es la siguiente. En 1942, un notable escritor boliviano, hoy completamente olvidado, que lo hemos mencionado en la sesión anterior y que lo vamos a mencionar también hoy porque ha sido el gran enemigo de Fausto Reynaga, este escritor llamado Fernando Díez de Medina, aquí lo anotaremos. Publicó en 1942 un libro, el mejor que ha escrito Díez de Medina, llamado El hechicero del Ande. El hechicero del Ande es una biografía y un elogio de Franz Tamayo. Es decir, es un libro, es el mejor libro porque está hecho con muchísimo cuidado y muchos datos personales. Es un libro que reconstruye la vida, los antepasados, la escuela, las obras de Tamayo y hace un gran elogio de él. Ya el título es claro: el hechicero del Ande, es decir, el mago de la región. Franz Tamayo, apenas salió este libro, publicó un folleto donde ataca virulentamente al pobre Fernando Díez de Medina y lo insulta de la manera más terrible. Es decir, es un conjunto de insultos irreproducibles que Franz Tamayo dirige a la persona de Díez de Medina. Entre otras cosas, porque en las últimas páginas Díez de Medina, para completar esa biografía, también muestra, como lo hace usted, esas pequeñas contradicciones en la obra de Tamayo. Lo llama como canalla, rufián, criminal y epítetos aún peores. ¿Por qué? Porque se nota descubierto. A nadie le gusta que le muestren sus contradicciones. Cuando uno se contradice, uno mismo socava su autoridad intelectual. Cuando alguien como Tamayo hace una radiografía de lo que es el país, de lo que son las reformas liberales, como es la
creación de la pedagogía nacional, y a ese señor se le demuestra que se contradice, estimados oyentes, automáticamente se limita, se socava su autoridad intelectual. Y eso obviamente no gusta a un autor. Y no le gustó para nada a Tamayo que socaven su autoridad. Y a eso se añade que en el libro, lo cual no se sabía públicamente, que en el libro Díez de Medina descubre que la madre de Tamayo es una indígena que no se casó con el padre, que no se casó legalmente con el padre Isaac Tamayo. Entonces, el todavía joven Franz Tamayo se molesta enormemente ante esta publicación y realmente él le contesta con un folleto donde lo pone a Díez de Medina por el suelo. Es la crítica más dura que ha recibido Díez de Medina. El gran pensador del indianismo boliviano, que es Fausto Reinaga, también escribe un libro pequeño contra Fernando Díez de Medina, también. Y también es el blanco de la crítica de los indianistas. ¿Por qué? Porque el resultado del libro de Fernando Díez de Medina es naturalmente un intento de rescatar, de salvar el mestizaje, poniendo a Tamayo como el mestizo exitoso, como lo que debe ser la nación. Entonces, estimado oyente, lo que le molesta profundamente a Tamayo es que descubran públicamente que él es un mestizo normal y corriente. Él le contesta con un conjunto de tonterías, porque la respuesta de Tamayo no está a la altura del libro El hechicero del Ande de Díez de Medina. Y él, por un lado, para que vean ustedes lo complicado que es el alma humana, lo difícil que es la identidad individual, por un lado, Tamayo le contesta a Díez de Medina mostrando su prosapia española, descendiente de la nobleza española, es decir, de los conquistadores, de los malos. Y por el otro lado, le demuestra que él es descendiente de los incas, es decir, su prosapia indígena. Por un lado le demuestra que tiene antepasados muy ilustres de la nobleza española, mejores que los Díez de Medina, y por el otro lado trata de demostrarle que él es el depositario de lo más noble de la raza indígena, de lo más elevado, de lo más puro de la raza indígena. Como ven ustedes, es una respuesta altamente contradictoria que no puede ser explicitada claramente. Es decir, estimado oyente, esa contradicción pertenece al alma de Tamayo, y el mismo Tamayo nunca volvió sobre esta temática porque no hay cómo defenderse claramente. Es un espíritu contradictorio. En el libro la creación de la pedagogía nacional, siguiendo la pregunta de usted, Tamayo dice claramente: los indígenas no deben asistir a la escuela, porque si asisten al sistema escolar van a perder las dos cualidades mayores que tienen: la sobriedad, o sea, el contentarse con poco, por ejemplo, en la esfera de la alimentación y de la vestimenta, la sobriedad, y la resistencia al mundo exterior, esa resistencia al colonialismo, a la discriminación también de la época republicana, etc. La valentía del indígena, según Tamayo, es su sobriedad, su frugalidad. Todos son sustantivos que tienen que ver con una vida sufrida, pero vista como positiva.
una vida estoica. El estoico es el que sufre y no se queja. Una vida estoica, sufrida, sin quejas, que resiste cientos de años de discriminación y opresión y que resiste exitosamente porque está contento con lo poco que tiene y con lo poco que tiene sabe vivir dignamente. Esa es la teoría tamayana. Y eso se perdería, dice Tamayo, si el indio va a la escuela. Se convertiría en un elector normal, es decir, en un tipo ambicioso, en un tipo codicioso, en una persona que quiere cada vez más, como los mestizos y blancos. Tamayo es muy claro, se convertiría en un aborrecible ciudadano del montón si el indio va a la escuela. Por ello es que quiere mantener al indígena completamente libre de las influencias de la cultura moderna. Quiere mantenerlo libre de todo lo que es el exterior, incluyendo la modernidad. Obviamente, estimados oyentes, los indígenas en Bolivia jamás se han preocupado por seguir la receta tamayana. Ustedes saben que los indígenas hoy en día han resultado ser muy brillantes, por ejemplo, en el campo del comercio exterior, en el campo de la política, etc. Y han demostrado ser muy hábiles cuando se integran al mundo moderno. Por ejemplo, la nueva burguesía indígena, vamos a ver ese tema, porque es un tema clásico de la nueva sociología boliviana. Las nuevas clases altas indígenas han demostrado ser extraordinariamente hábiles en el campo de la industria y sobre todo del comercio, y también en el campo de la política, cosa que hubiera molestado a Tamayo, porque evidentemente ahí se pierden, según Tamayo, algunas cualidades como la sobriedad, la frugalidad, el desprecio a la riqueza, el desprecio al peligro, el desprecio a la muerte, porque son valientes. Entonces vemos aquí que uno de los fundadores de la sociología indianista moderna, como es Tamayo, realmente es un personaje altamente contradictorio, como es la teoría también que está basada en la gran obra de Tamayo. Por eso es que le agradezco mucho por su interesante pregunta. Veremos, estimado público, un aspecto más de la filosofía tamayana. Con eso terminamos. Tamayo evidentemente tenía una opinión paternalista con respecto a los indígenas. Les he mencionado que él a lo largo de la obra menciona una infinidad de veces en forma positiva las virtudes que él atribuye a los indígenas, que se concentran en las palabras resistencia y persistencia. Pero al mismo momento, en la misma página donde él alaba, él dice lo siguiente, y aquí me voy a permitir citar textualmente a Tamayo para que vean ustedes lo contradictorio que es su teoría y que él era personalmente, y que el señor, aquí el compañero, ha resaltado muy efectivamente. Dice Tamayo al pie de la letra: ya se ve el lado débil de la pedagogía del indio, la inteligencia. Sus fuerzas mentales están muy lejos de haber sufrido el menor desarrollo. Imagínense ustedes esto, lo que dice.
Es decir, él nos da a entender que los indígenas en el campo intelectual no se han desarrollado. Y lo dice, estimado público, de una manera muy hiriente. Continúa, cito al pie de la letra: en medio de las magníficas condiciones morales, la frugalidad, la sobriedad, en medio de las magníficas condiciones morales que han caracterizado siempre la historia del indio, se encuentra también una deficiencia de organización mental y la falta de un superior alcance intelectivo. La verdad es que el indio ha querido siempre mucho y ha pensado poco. Históricamente, el indio es una gran voluntad y una pequeña inteligencia. Fin de la cita. He leído textualmente el trozo más controvertido de la creación de la pedagogía nacional. Entonces, ustedes ven claramente que el esencialismo tamayano, es decir, la reconstrucción de las virtudes de los indígenas, se refiere sobre todo a cuestiones morales, como él mismo dice: la resistencia, la valentía, la persistencia ante las condiciones adversas de la geografía y de la economía. Pero simultáneamente, este gran defensor de los indígenas, que es Tamayo, dice eso, que los indígenas, digo textualmente, han pensado poco. Es claramente, estimado público, una opinión negativa y en el fondo un insulto a los indígenas, lo que dice Tamayo. Claramente, como ustedes ven, entonces, la creación de la pedagogía nacional es obviamente el intento de atraer a los indígenas al desarrollo del país. Por eso ha pasado a la historia. Pero al mismo tiempo es un libro que contiene unas palabras muy duras y muy injustas sobre los indígenas del país. Él alaba los lados positivos, es un esencialismo positivo referido a las cualidades morales de los indígenas, pero al mismo tiempo es una crítica a las cualidades intelectuales de los indígenas que Tamayo cree que no están a la altura de otras etnias. Y aquí vemos el paternalismo tamayano, el paternalismo de muchos pensadores progresistas que alaban, enaltecen un lado, es decir, una condición del grupo social que estudian, y al mismo tiempo denigran, tratan negativamente a otros aspectos de ese mismo grupo, poblacional. Entonces, el esencialismo positivo referido a la moral tiene un esencialismo negativo permanente con respecto a las posibilidades intelectuales de los indígenas. Y si los indígenas no son aptos para gobernarse a sí mismos, entonces tiene que haber un padre, un pastor, un dirigente, un paternalismo, como lo dice claramente Tamayo, un paternalismo que trata de dirigir a esas personas que trabajan mucho y son moralmente notables, pero que no pueden gobernarse a sí mismas. Tamayo, como terrateniente, uno de los más grandes del país hasta la reforma de 1953, Tamayo nunca propuso ni aceptó la reforma agraria. Tamayo nunca propuso una pedagogía moderna para los indígenas. Él atacó
los proyectos de la reforma liberal, pero él nunca quiso aceptar nunca pudo concebir un programa de pedagogía moderna para los indígenas. Entonces, él cree que hay que gobernarlos a los indígenas, como siempre. O sea, hay que, curiosamente, este pensador tan alabado por la izquierda, por los nacionalistas, por los progresistas en Bolivia, Tamayo creía que había que gobernar a los indígenas porque estos no podrían hacerlos por sí mismos. Él creyó que los indígenas perderían sus cualidades éticas superiores si ellos fueran a la iglesia y recibieran una educación formal. Ese es, estimado público, el grave meollo de la pedagogía tamayana, que es muy favorable a alabar las condiciones morales de los indígenas, pero muy negativo sobre las condiciones intelectuales de los mismos. Por lo tanto, el resultado es una actitud paternalista y autoritaria con respecto a los indígenas y no tiene propuestas claras para el desarrollo de la pedagogía nacional. Él en el libro habla, el título mismo es la creación de la pedagogía nacional, pero en el libro no hay ninguna absolutamente indicación cómo debe ser esa nueva pedagogía que él propone como alternativa a la reforma liberal de 1909. Eso es lo que se le ha criticado desde un comienzo. Al mismo tiempo, estimado público, no hay duda de que la obra tamayana es el primer intento de salvar a los indígenas, de verlos, aunque sea en un pequeño segmento, de verlos positivamente. Y eso es lo que rescata Fausto Reynaga. Vamos a ver ahora brevemente, estimado público, la teoría de Fausto Reynaga, porque este gran pensador indianista es el filósofo indianista más importante que ha dado hasta hoy Bolivia, además con la obra intelectual más amplia. La vicepresidencia del Estado Plurinacional y la Facultad de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés hace un par de años han publicado las obras completas de Fausto Reynaga, porque evidentemente, pese a que hay muchos escritores indianistas actualmente, ninguno tiene la originalidad, es decir, el haber pensado como primero sobre estos temas, ni tampoco tienen la magnitud de la obra tamayana. Las obras completas son más de 10 gruesos volúmenes donde Fausto Reynaga trata los temas más diversos que hay. Y es realmente un tratamiento muy interesante de diferentes temas que los vamos a ver ahora mismo. Quiero mencionar, estimado público, que como ustedes seguramente no tienen tiempo para leer esa enorme colección de más de 10 volúmenes de las obras completas de Fausto Reynaga, yo les aconsejo un solo libro, que es La Revolución India, que fue publicado por primera vez en 1969. La Revolución India, en mi modesta opinión personal, es el libro más importante que ha elaborado este autor. De todas maneras, estimado público, hay que reconocer que Fausto Reynaga, como todo gran pensador, transitó por varias fases de su pensamiento.
Menciono en primer lugar, al entrar a explicar a Fausto Reynaga, que él tuvo fases diferentes de su pensamiento porque los indianistas actuales rechazan la primera y la última, la primera y la tercera fase de su pensamiento y solo hacen valer la parte central, la intermedia. Fausto Reynaga fue al comienzo marxista, luego se convirtió en indianista y al final él elaboró el llamado pensamiento amáutico, que sus críticos lo califican como pensamiento pachamanista. Y sus críticos actuales dentro del indianismo, como Carlos Macusaya y muchos otros, solo consideran como importante, eso sí, como central, la fase intermedia cuando Fausto Reynaga crea el indianismo como filosofía, es decir, como núcleo de una sociología boliviana. Fausto Reynaga nació en 1906 en el norte de Potosí y falleció aquí en La Paz en 1994. ¿Por qué su obra es importante? Porque él condensa en su obra las esperanzas y también los deseos concretos de los indígenas bolivianos acerca de su inserción en el país. Eso es lo importante. Es una especie de compendio, de resumen, su obra, de los deseos, de las aspiraciones y también de los prejuicios de la población indígena boliviana. Tiene elementos muy importantes de la preservación de lo pasado, que es también un elemento que vamos a analizar y criticar. Pero por otro lado, Fausto Reynaga nos explica qué es lo que él propone para la superación de las etnias indígenas del país. En primer lugar, Fausto Reynaga, en ese periodo marxista, él considera que el socialismo clásico, como se había visto en la Unión Soviética, era la meta a la cual deberían tender los indígenas bolivianos. En esos años, Fausto Reynaga, invitado por el gobierno de la Unión Soviética, visitó la Unión Soviética, la Alemania Oriental, que estaba bajo dominio comunista, y otros países socialistas. Y aquí me adelanto, aquí viene lo interesante, muy diferente a un comunista normal boliviano que va a la Unión Soviética y que luego se dedica a alabar, ensalzar, a multiplicar las maravillas que ha visto en la Unión Soviética. Fausto Reynaga, y esto es lo notable de este pensador, tiene un espíritu crítico. Por más que lo hayan invitado con todos los privilegios de un huésped ilustre, Fausto Reynaga constata los aspectos negativos del socialismo realmente existente en la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hace una persona como todo intelectual joven que creyó al comienzo en el socialismo y en el marxismo? Él pasa a criticar tanto la esencia del marxismo como los puntos concretos, los aspectos específicos, cómo se edifica el socialismo en la Unión Soviética y en las llamadas democracias populares de Europa Oriental.
Y esto es, estimado público, un signo de su espíritu crítico que yo quisiera aquí resaltar claramente. Se pueden decir muchas cosas de Fausto Reynaga que no son muy positivas. Lo más negativo fue que al final de su vida apoyó la dictadura de Luis García Meza. A eso vamos a llegar. Pero no hay duda que él también escribió textos muy interesantes donde él muestra por qué el marxismo y su correlato práctico, el socialismo, por qué no son aceptables para Bolivia y para los indígenas bolivianos. Permítanme que les muestre claramente el núcleo de su crítica. Él dice que el marxismo es criticable porque en el fondo reproduce el racionalismo de Occidente. Es decir, según Reynaga, lo más negativo que el ser humano ha construido en el mundo, el racionalismo occidental. Tempranamente él nos dice lo siguiente: hay 4 elementos de esa cultura racionalista occidental que deben ser rechazados y eliminados porque ayudan a esclavizar a los indios americanos. Cito textualmente: el derecho romano, los códigos napoleónicos, la democracia francesa y el marxismo-leninismo. Esos 4 elementos que están en su libro La Revolución India, él los va desmenuzando y explica por qué los códigos napoleónicos, que los tomó el mariscal Andrés de Santa Cruz para establecer los primeros códigos bolivianos propios en su presidencia a partir de 1829, por qué esos códigos individualistas de un derecho clásico europeo, por qué son contrarios al espíritu colectivista del derecho consuetudinario indígena. Luego él dice que el derecho romano es también una muestra de ese espíritu racionalista e individualista que hay que combatir. Luego él dice que la Revolución Francesa, con el establecimiento de la separación de poderes, la autonomía de las provincias, todo eso le parece a él, que era partidario del colectivismo, le parece una muestra de individualismo que debe ser criticado, e incluye al marxismo-leninismo, o sea, el marxismo original y su complementación con el leninismo como teoría más bien práctica. Él dice que eso es solo la culminación del racionalismo occidental, que es, según Reynaga, lo más peligroso para el ser humano. Permítanme, estimado público, que cite textualmente otra opinión de Reynaga en su obra La inteligencia del cholaje boliviano, que es un poquito anterior, de 1967. En esta obra él nos dice lo siguiente: hay que rechazar en su totalidad al racionalismo occidental. Hay que rechazar la tradición de la duda racionalista que empieza con Sócrates, la tradición del análisis occidental, porque, cito textualmente, él dice el imperativo socrático, que nos hace dudar de todo. El imperativo socrático es en el fondo una ideología que
miente y mata. Eso dice textualmente, y esta expresión está también repetida en el pensamiento indio, que es otra de las obras importantes de Reinaga. Tenemos entonces, estimado público, una doctrina muy original, muy interesante, que como toda doctrina humana tiene aspectos criticables, pero que de antemano se establece como la alternativa radical al racionalismo occidental. ¿Qué es lo que propone entonces Reinaga como alternativa? Él propone, estimado público, una ideología que esté basada en los sentimientos, sobre todo en los sentimientos colectivos, en las intuiciones, sobre todo en las intuiciones mayoritarias de la población, y en las emociones, también sobre todo en las emociones compartidas por la población. Entonces vemos aquí, estimado público, una gran filosofía, de eso no hay duda, pero que está opuesta a las tradiciones del racionalismo occidental y que pone a esa famosa triada emoción, intuición, instinto. Esa triada la pone como base de la filosofía, rechazando el análisis racionalista, que Reinaga cree que es algo individualista y por lo tanto contrario al espíritu colectivista de las poblaciones indígenas del país. Tenemos entonces aquí, por primera vez en la historia intelectual boliviana, en la historia de las ciencias sociales, el primer tratado, aunque sea algo caótico, el primer tratado que claramente nos anuncia: tenemos que pensar una filosofía y unas ciencias sociales que partan de las emociones colectivas, porque son las verdaderas, que partan de los sentimientos de la mayoría de la población, porque solamente por ese hecho de ser los sentimientos mayoritarios son los sentimientos verdaderos de la población, y que parta al mismo tiempo de los instintos sociales, porque esos nunca se equivocan. Aquí entre paréntesis, y para terminar, porque van a ser las 10:30, quiero mostrarles que es la gran oposición a la filosofía occidental, sobre todo a la filosofía racionalista. Desde Sócrates sabemos, estimado público, o por lo menos podemos percibir, que los instintos sociales pueden estar equivocados, que las emociones colectivas pueden ser que no sean las más justas ni las más verdaderas, y que los sentimientos colectivos también pueden estar equivocados, como se ha visto en la adhesión colectiva mayoritaria, por ejemplo, de la población alemana a los nazis, a los fascistas, a la extrema derecha, que terminó, como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial y en 20 millones de muertos. Entonces, en la tradición occidental hay una tendencia a la crítica, a pasar por el tamiz de la razón, por el cernidor de la razón, ese conjunto de sentimientos, emociones, instintos colectivos. En cambio, aquí nos encontramos en la obra de Fausto Reinaga la primera gran defensa del colectivismo, de los sentimientos colectivos, de los instintos, etc., porque él cree que esos elementos colectivos son superiores, más nobles y más profundos que el análisis
racional de la cultura occidental. Y en un punto, con esto termino, en un punto, estimado público, podría ser que Fausto Reynaga tenga razón, porque él nos dice, el racionalismo occidental puede terminar en la bomba atómica, puede terminar en la autodestrucción de una sociedad muy desarrollada, racionalista, pero ciega ante sus propios problemas. Es una gran crítica a la razón occidental que hoy en día está compartida por muchas tendencias actuales de las ciencias sociales y de la filosofía. Por lo tanto, aquí tenemos, lo digo claramente, un espíritu esclarecido que ve también los lados negativos de la civilización occidental y que los percibe en toda su magnitud, la posibilidad de la autodestrucción de la razón, mucho antes de los pensadores actuales que ponen en duda la cultura y las ciencias sociales occidentales. No hay duda de que en cierto aspecto, estimado público, este pensador era genial. Con esto me despido de ustedes y les agradezco por haberme escuchado hoy. Por favor, no se olviden inscribirse en la lista que está circulando.